Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gozo poder estar aquí. ¿Qué opinan? ¿Lo mismo? Pues vamos a ponernos en manos de Dios y le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie para que sea Él el que dirija esta palabra. Que no sea el hombre, sino que sea nuestro Dios el que habla en nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te exaltamos y te bendecimos como el único y soberano Dios de nuestra vida. Y hoy, Señor, en esta mañana hemos dispuesto nuestro corazón para estar en este lugar, Señor, para clamarte a ti, para bendecirte, para exaltarte y decirte lo bueno que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú mereces la honra y la gloria. Ahora, Señor, te pido, Dios, que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, seas tú primeramente que hable en nuestros corazones, que calles toda palabra humana, Señor, que salga de mi boca, sino que sea tu enseñanza, Señor, la que sea puesta en nuestros corazones para poder poner por obra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por cada uno de los que van a recibir tu palabra con amor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Pues es una bendición el poder estar aquí y darle gracias a Dios por ello. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel, en el libro de Daniel, versículo 1, y nos vamos a centrar ahí. Y acabando esta lectura vamos a poner el nombre en la pantalla de esta plática. Dice Daniel 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Misac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Luego pues que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mensac, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, pensar, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y hermanos, este pasaje es conocidísimo por todos. Yo creo que siempre nos quedamos hasta el capítulo 1, como ahora va a ser el caso, ¿sí? Sin embargo, la palabra del Señor esta mañana es algo pues muy importante, muy padre. Realmente Dios ha hablado al corazón y es hoy lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, el título de esta plática es Filtrados por el mundo, la estrategia del enemigo, ¿sí? El libro de Daniel realmente es un libro algo complicado, ¿sí? Digamos, los 6 primeros capítulos hablan acerca de la biografía que estuvo viviendo Daniel a lo largo de todo su tiempo en Babilonia, y los 6 últimos capítulos hablan acerca de profecías, ¿sí? Entonces, primero que nada, con Daniel podemos aprender muchísimo, muchísimo, y vamos a verlo a lo largo de esta plática. Y quiero comenzar con una ilustración. Aquí van a pasar una imagen, y esa imagen todos la identificamos, ¿verdad? ¿Sí? Es un colador, ¿verdad? Es un instrumento de la cocina muy sencillo que inclusive los varones lo hemos usado muchas veces, ¿no? Y bueno, el colador en lo particular sirve para filtrar, para colar, para separar algunas partículas que no queremos que estén en nuestro líquido o en nuestra preparación o inclusive en los panes, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Hay veces que la harina está muy fuerte, muy condensada por la humedad, entonces se cierne. Yo creo que aquí también hay hermanos que han trabajado la parte de la albañilería y también ciernen la arena, ¿verdad? Entonces se hace como que más finita, ¿no? Y deja en el interior, en lo que es propiamente el colador, los residuos que no se van a ocupar. Entonces, pues esto es lo que normalmente ha pasado en incontables años en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Realmente nosotros hemos visto a lo largo de muchos años visitantes, congregantes, hermanos y el remanente de Dios. Dice Isaías 10:21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, ¿sí? Y bueno, nosotros siempre lo hemos considerado algo normal, ¿no? Digamos que van y vienen, y digamos que la base mayoritaria, la constante, para nosotros era algo muy común vernos, ¿no? Vernos entre todos. Ahorita, como se ha dispuesto el arreglo que tenemos en este lugar, de la última vez que Dios me permitió estar aquí adelante, pues digamos que veo más lieras, veo más hermanos juntos, y como que me recuerda un poco a lo que veníamos teniendo antes de cuando empezó todo esto, ¿sí? O sea, estábamos muy juntos, ¿se acuerdan? No teníamos nuestras sillas, 4 filas, y en sí estábamos prácticamente el doble de lo que ahora nos podemos ver, ¿sí? Pero muchas veces, o por diferentes motivos, en este caso miedo a la enfermedad, temor a lo desconocido, a pruebas, o inclusive fallecimiento de algunos familiares, la iglesia ha estado siendo filtrada gradualmente. No sé si se ha dado cuenta, e inclusive muchas pláticas que el Señor ha traído a este mismo lugar han estado mencionando este tema, que realmente ya el grupo que conocíamos pues se ha estado disminuyendo, ¿sí? Haciendo alusión a este tipo de filtro que ha estado ahorita viéndose a lo largo de estos años, de este año y medio más o menos, en los que nos hemos estado pues enfrentando, ¿sí? Y ahora quiero que veamos otra ilustración, ¿sí? Hace algunos meses con mi familia fuimos a Pozos. Todos conocen Pozos, ahí hay minas, ¿sí? Quien no ha ido ahí, por favor vayan, ¿sí? Le va a ir muy bien a la gente de aquel lado y ustedes se van a divertir, ¿sí? Fuimos por la recomendación de unos hermanos a los que estimamos mucho y realmente nos gustó hace muchísimo tiempo que no habíamos ido. Fuimos con mi familia, mis hijos, y exploramos, nos metimos adentro de una mina, bien padre, bajando, y ya ahí, digamos, en la entrada de la mina, un minero pues nos dijo: oigan, ¿quieren ver oro? Pues, claro, ¿no? ¿Quién no quiere ver oro? Entonces agarró unos puños y los puso en una herramienta que ellos llaman, que se llama batea, que es como un plato, ese que está ahí, que hemos visto en las películas, ¿sí? Entonces empezó a echarle agua y empezó a moverle ahí, y vertía agua, y empezaba a echarle otra vez agua, y empezaba a vertir, y echaba. Se hizo este procedimiento como 4 o 5 veces, y conforme iba haciendo ese procedimiento de mover la batea,
pues las piedras, todo lo que constituye la tierra, empezó a salirse, ¿sí? Y empezó ahí a como que cernir, y de repente ya había casi nada de tierra, de partículas, y había brillitos de oro. Me dijeron, esto es oro. Wow, ¿y cuánto es ahí? Pues es una nada, pero es oro, ¿sí? Y lo mismo podemos nosotros ver literalmente, hermanos, o sea, todos los que estamos aquí somos oro, ¿sí? Somos oro en un mundo que levantamos la tierra y la ponemos en esa batea y estamos siendo movidos, estamos siendo filtrados, pero aquí está el remanente, hermanos. ¿Quién dice amén? Amén. Y podemos ver que constantemente esta batalla que por generaciones se había estado librando se ha agudizado en estos tiempos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y podemos ver esta batalla que muchas veces hemos leído, inclusive este pasaje, yo creo que ya nos hemos hasta cansado de escucharlo, siempre lo mismo, pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Hay un campo de batalla, ¿de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo que existe un campo de batalla? Y la lucha es entre principados y potestades, ¿sí? No es contra carne y sangre, pero los afectados sí son de carne y sangre, somos usted y yo, ¿sí? O sea, aquí hay bajas humanas, hay seres humanos afectados en esta batalla espiritual. Y esta batalla la podemos ver literalmente en el campo de batalla, lo podemos ver en las guerras que han estado pasando, las revoluciones, las oleadas de maldad que se han estado agudizando y que llenan constantemente nuestras redes sociales. Yo creo que siempre nos llegan algún mensaje que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la noticia? ¿Qué pasó? Y esto también lo podemos ver que también en nuestro propio interior hay situaciones que han estado agobiando nuestra vida, ¿sí? Hay problemas emocionales, hay problemas físicos y hay problemas mentales que constantemente nos llevan a luchar día con día entre nosotros, ¿sí? Entonces estas son las batallas que todos y cada uno libramos, usted y yo. Y la Biblia ha señalado esto desde el principio, ¿sí? Desde el principio, cuando hubo la caída del hombre, empezó la batalla, ¿sí? Empezó esta batalla y ahora podemos ver ciertamente que hay una gran cantidad de personas educadas, preparadas, con muchas oportunidades en su desarrollo personal, pero que están sin Cristo, ¿sí? Y constantemente influenciados por el mundo. Realmente el espíritu que cada uno de nosotros tiene en su persona, alma, cuerpo, espíritu, se encuentra incómodo, se encuentra infeliz entre cada una de estas personas que están sin Cristo. Pero el problema es que su cuerpo sí se halla muy cómodo. Hay una comodidad en el ambiente increíble. O sea, realmente, si miramos hacia atrás, en la época en la que nos encontramos, no se mueva mucho, unos 50 años o unos 100 si quiere, ¿sí? ¿Qué comodidad tenemos ahora? Realmente todo está al alcance de la mano, ¿sí? Y los esfuerzos que trabajamos o que hacemos realmente no se comparan nada con los que eran en esos años entonces. Entonces, nuestro cuerpo está realmente en un ambiente muy cómodo, y esta es una estrategia que el enemigo ha estado usando desde tiempos atrás, desde muchos tiempos atrás. En la lectura de Daniel que acabamos de ahorita leer, podemos ver que está empezando a narrar acerca de unos acontecimientos históricos y está mencionando que hay 4 jóvenes, ¿sí? 4 jóvenes que fueron sometidos al cautiverio. Dice Daniel 1, del 1 al 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Aquí Nabucodonosor venía de hacer una gran campaña militar contra otros imperios que estaban constantemente en lucha. Yo no sé si a algunos de ustedes les agrade y les guste la historia. A mí siempre me fascinó la historia, ¿no? Y cuando uno ve la Biblia, wow, o sea, todo lo que veíamos de historia, pues nos dice la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que existían grandes imperios, ¿sí? Los asirios, los egipcios, los medos persas, y en particular, Babilonia, de alguna manera, era como una provincia del imperio asirio, pero resulta que de repente se levantó con el papá de Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar. Entonces decidieron hacer guerra hacia quien los había sometido, en este caso los asirios. Viendo que Babilonia era muy poderosa, los asirios se juntaron con los egipcios y hubo un gran ejército que iba encabezado por un general que era Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar. Entonces tuvo una tremenda batalla y una tremenda victoria. Entonces, de regreso ya hacia Babilonia, se paró en Judá, en la tierra de Israel, y la sitió. Es lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Y en este caso, lo más relevante, hermanos, es que Nabucodonosor, sin quererlo, estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. ¿Qué sucedía? El pueblo de Israel, como muchas veces lo hemos estado escuchando, leyendo en la palabra, un pueblo difícil, pueblo escogido por Dios, pero realmente difícil, ¿sí? Inclusive muchas veces había quedado mal ante el Señor. Entonces Dios constantemente estaba advirtiendo, enderécense, y se levantaban reyes, y algunos hacían buenas cosas, otras veces estos reyes dejaban ya de gobernar y se levantaban otros que hacían lo incorrecto hacia los ojos de Dios. Entonces así estaba como que un va y bien, ¿no? Entonces el Señor estaba cansado y estaba advirtiendo constantemente que algo iba a pasar, y algo pasó, ¿sí? Israel fue puesto en cautividad 70 años por Babilonia. En este caso, este rey, Joacim, fue un rey muy malo, ¿sí? Levantaba deidades, deshonraba a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios aquí que el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá. Fue Dios quien cumplió su promesa, y entonces llevó cautivo a Israel hacia Babilonia. Y aquí muchos de los hijos de Judá se estarían preguntando: ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está en estos momentos? Dios está atrás de todos los acontecimientos que existen en el mundo. No puede pasar nada si no sea la voluntad de Dios, y Dios lo había establecido y decretado en su palabra. Y realmente Babilonia creció exorbitantemente. En unos pocos años se hizo un imperio grandioso, fascinante. Yo no sé cuántos años ustedes han escuchado hablar acerca de las maravillas del mundo antiguo. ¿No les suena por ahí los jardines colgantes de Babilonia? Es en esta época de esplendor, ¿sí? En la máxima cumbre de Babilonia, allí estaba esta obra arquitectónica del mundo antiguo, ¿sí? ¿Y qué estaba pasando? Babilonia había estado conquistando prácticamente todo el Oriente Medio, y de repente los conquistados eran mucho más que los conquistadores. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? ¿Cómo se mantiene el control? ¿Cómo se mantiene el control de un lugar donde son muchos más que los que están sometiendo? Con adiestramiento, ¿sí? Y esto es lo que hizo Nabucodonosor, y dijo: vamos a llevarnos jóvenes a quien se les cambien sus valores, su manera de vivir, y vamos a babilonizarlos para que piensen como nosotros y estén al pendiente de nuestras necesidades y de nuestros intereses sobre su propia tierra. Y hoy la gente del mundo está literalmente en el mundo y piensa como en el mundo.
Dice la palabra de Dios que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dicen bueno. Isaías 5:20 dice: ay de los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y continuando allí en Daniel 1, dice en el 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen la lengua y las letras de los calderos. Y le señaló el rey razón para cada día, y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que de los girase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y de los hijos de Judá. Nabucodonosor tuvo un criterio muy específico, que dice la palabra de Dios, que escogió jóvenes de cierta clase social, capaces, muy capaces, ¿sí? Y estos jóvenes no eran jóvenes ya adultos, eran jóvenes adolescentes, aproximadamente, hace la referencia histórica, alrededor de 14 años. ¿Les suena la edad de 14 años? Yo creo que la mayoría, salvo que por ahí me falle, la mayoría que estamos aquí tenemos más de 14 años. ¿Sí? ¿Se acuerda qué hacía usted en esa época, cuando tenía 14 años? Yo más o menos me acuerdo, pero no era nada bueno, ¿cómo nos iba a nosotros? Muchos en nuestra generación crecimos influenciados por el mundo, y sin lugar a duda en esa edad con mayor razón. Influenciados por todas las vertientes del mundo, alejándonos de la palabra de Dios, alejándonos de buscar al Señor, ¿sí? A lo mejor algunos hayan tenido la bendición de poder nacer en una cuna cristiana, pero la gran mayoría no. Y a esa edad totalmente moldeables, totalmente sugestionables por el ambiente, por el medio. Y desde muy jóvenes todos y cada uno de nosotros hemos sido seleccionados y atacados por el enemigo para ser influenciados. Inclusive aún viniendo de familias establecidas, no sé, papá y mamá, sin problemas familiares, digamos. Pero imagínense todos aquellos que tuvieron tragedias familiares o que crecieron solos. ¿Cómo estarían? ¿Sí? Los jóvenes y adolescentes a esta edad son totalmente influenciables por el medio. Vamos a ver más adelante qué cuidados tenemos que tener para con nuestros jóvenes. Y Nabucodonosor estaba buscando jóvenes capaces, que cuando ya fueran adoctrinados, ellos mismos velaran por los intereses de Babilonia y fueran una extensión del pensamiento del rey. En este caso, que también olvidaran toda su conexión con el pasado y por tanto olvidaran su conexión con Dios. La estrategia de Nabucodonosor ciertamente es la estrategia del mundo actualmente. Y vamos a ver unos puntos donde qué fue lo que Nabucodonosor diseñó para poder llevar a cabo esto. El primer punto que se puede ver es que hay un aislamiento. Hay un aislamiento. En este caso, ¿qué hace el rey? El rey da órdenes, ¿qué? ¿Precisas de qué? Que se lleven a estos jóvenes, ¿a dónde? ¿A dónde se los llevaron? ¿Al Gulag soviético? ¿O a los campos de concentración? ¿O a las mazmorras? ¿A dónde se los llevaron? Al palacio del rey. Al palacio del rey, donde ahí obviamente tendrían muchas comodidades, muchísimas comodidades. Y actualmente para todos nosotros, remontándonos de un año y medio, era mucho más fácil mantenernos fieles a Dios cuando las cosas eran como antes. ¿Sí se acuerdan cómo era antes, hace año y medio más o menos? ¿Sí? Entonces levantábamos el domingo, veíamos si era buena hora, veíamos si el clima pues lo permitía, ya estábamos listos para venir aquí, ¿sí? Pero de repente algo pasó, algo cambió y nos dijeron, ¿sabes qué? Ya no te puedes reunir. Y así como que todos, ¿qué pasó? ¿Sí? Y bueno, como ya hemos escuchado, por obediencia aceptamos esto y nos quedamos en la comodidad de nuestro propio hogar, nuestro palacio, ¿sí? Entonces fuimos aislados
Y esto fue precisamente también lo que Nabucodonosor buscaba, porque este aislamiento lejos, porque estaban ellos en la región de Judá. Bueno, aprovechando que todo no ha cambiado, Judá estaba en la parte de Israel, en la tierra de Canaán, si se acuerdan, ¿no? Y Nabucodonosor estaba en otra región, Nabucodonosor tenía su imperio en Babilonia en otra región. Entonces tuvieron que moverlos, y ya que los movieron, los aislaron en un lugar donde no tendrían ni cadenas, no tendrían ni que trabajar forzosamente en algo, simplemente a aprender lo que estaba pasando en aquel lugar, ¿sí? Y esta es lo que la estrategia del mundo está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Ya después de esto que mencionamos, año y medio, en nuestros hogares, en la comunidad de nuestro espacio, con nuestro streaming, con nuestra familia, con nuestras cosas que nos gustan, pues empezamos a dejar aparte a Dios. La estrategia de Nabucodonosor empezó a funcionar en nuestras vidas. Y nuevamente, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de estos sucesos, como menciono, ¿qué ocurría? Pues vámonos es domingo, es reunión, pero tengo ganas de ir a pasear. Y salíamos de paseo, y después se repetía, y ya nos olvidábamos de la reunión, simplemente paseos y alejados ya totalmente. Y estos son comodidades que la estrategia del mundo siempre ha mantenido, pero se agudizó en estos tiempos, ¿sí? Y hoy, gracias a Dios, podemos ver rostros nuevos, gracias a Dios por los hermanos que nos visitan hoy, y por los que ya han estado pues asistiendo con nosotros, porque dice su palabra que en los postreros tiempos habrá más comenzando a oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero también sucede que en los postreros tiempos las personas que estaban entre nosotros empezarán a enfriarse, ¿sí? Y puede dar lugar a algo que se llama la apostasía, ¿sí? Realmente desechar todo lo que había sido plantado en sus corazones. Y esto es lo que ha estado pasando. Este aislamiento es lo que ha estado dando por resultado. Pero no solo eso estaba buscando Nabucodonosor. Ya los aisló, ya los dejó en el palacio, los empezó a adoctrinar. Hay un adoctrinamiento. Y bueno, en la vida cristiana, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo, ¿amén? ¿Sí siguen aquí? Los veo muy serios. Cuando hay ese encuentro con Jesucristo, hay un adoctrinamiento, pero hacia la palabra de Dios. Hay un deseo por conocer de nuestro Señor, ¿sí? Es decir, empezamos a dejar las cosas, digamos, de una manera que desagradan a Dios, por acercarnos a las cosas que le son agradables a Dios. Pero en este caso con Daniel y sus amigos, el énfasis o el objetivo era lo contrario, ¿sí? Era alejarlos de la palabra de Dios, de toda su historia, de todo su conocimiento hacia el Señor, para acercarlos hacia el conocimiento de Babilonia, ¿sí? A su cultura. Aquí dice la palabra que tenían que aprender el lenguaje y la escritura de los caldeos, ¿sí? Y tenían que estar por 3 años haciendo esto, siendo adiestrados. Y usted dígame, ¿será incorrecto aprender cosas nuevas? Claro que no. Claro que no es incorrecto aprender cosas nuevas. De hecho, inclusive Dios nos diseñó con una superinteligencia, ¿sí? Para poder asimilar todo, pero siempre y cuando esto que nosotros estemos aprendiendo, asimilando, no contraponga la enseñanza de la palabra de Dios, o mejor dicho, que nuestra fe tenga los cimientos suficientemente fuertes para contrarrestar cualquier tipo de información o de conocimiento que nos esté llegando, ¿sí? Y aquí Nabucodonosor quería que Daniel y sus amigos asimilaran la cultura que estaba a su alrededor, para que se olvidasen de lo que venía siendo la palabra de Dios toda su vida anterior, ¿sí? Y esto ha ocurrido en la humanidad por tantos y tantos años. Hemos sido llevados bajo un adiestramiento, un adoctrinamiento del mundo. Y eso lo podemos ver inclusive en donde respiramos, ¿sí? Donde respiremos, donde nos encontremos en ese momento, hay
cosas que están siendo filtradas, cosas que están siendo metidas en nuestro conocimiento, en nuestra vida, en nuestro ser, para que nos adoctrinemos a lo que el mundo pretende. Y muchas veces, o inclusive ha habido ocasiones en las que nos sorprendamos, nos quedamos sorprendidos de que hermanos que estaban con nosotros en el camino ahora están al revés, ¿no? Alejados totalmente. Yo hoy, en el amor del Señor, puedo decir que mejor sorprendámonos de que nosotros no seamos lo que también estemos alejándonos. No tenemos que estar mirando por qué este hermano, por qué esta otra. Al contrario, o sea, orar por ellos y mirar que nosotros no vayamos también a ese lugar, a alejarnos y dar cabida a que ese adoctrinamiento pues supla lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y de ahí viene otro punto que Nabucodonosor había estado trabajando en este plan, la asimilación. Ahí Daniel y sus amigos fueron rápidamente dispuestos en el palacio del rey, como ya vimos, para que cambiaran todo su entorno, todos sus ritos, todas sus tradiciones que ellos venían haciendo en su tierra, las dejaran, ¿sí? Las dejaran a un lado y se acostumbraran a esta nueva vida. Y decíamos que recordemos que Babilonia era un derroche de lujo, de poder, de grandes cosas, no sé, la crema innata, por llamarlo de alguna manera, de aquel tiempo, ¿no? Entonces, inclusive el rey había dispuesto separar parte de sus manjares para que Daniel y sus amigos también disfrutaran de esto mismo, de tal forma que estaba metiéndose, o su idea era meterse completamente en la mente, en el corazón de todos los jóvenes a los que habían mandado traer. El enemigo siempre será sutil en cuanto a sus maquinaciones. No nos presentará algo que pues de entrada nosotros rechacemos. Nos va a presentar algo gustoso a nuestra vista, a nuestros sentidos, a nuestras aficiones, y es ahí donde empezaremos a asimilar lo que esta influencia del mundo ha estado pues trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿quiénes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿Quiénes eran? Eran jóvenes del pueblo escogido de Dios, jóvenes del pueblo escogido de Dios, y no solo conforme Nabucodonosor con aislarlos, con darles un adoctrinamiento y con generarles una asimilación de todo esto, los quiso reidentificar, quitarles su identidad, ¿sí? Y este es otro paso, la reidentificación. Yo ya hago una pregunta y la voy a hacer en general para que usted mismo se conteste. ¿Eres cristiano? ¿Sí es cristiano, hermano? No me gusta mucho, pero muchas veces es importante esto. Levanten la mano todos aquellos que son cristianos. Levanten la mano todos aquellos que saben que son peregrinos y extranjeros en este mundo y que saben que no se pueden acomodar en este mundo y que tienen su identidad en Cristo, ¿sí? Y hoy podemos decir, ahí piense en su nombre, en su persona, que usted, y diga su nombre, usted es Juan Carlos, hijo de Dios, y soy hijo de Dios por la gracia y misericordia de Jesucristo, que con el perdón de sus pecados redimió mi vida, y yo soy hijo de Dios. Y si tenemos esta identidad en Cristo, gloria a Dios, porque Él nos hace libres y nos hace reconocer que podemos exaltar su nombre en donde quiera que estemos. Pero Nabucodonosor quería quitar esto de Daniel y de sus amigos, y que cada vez que ellos cambiaran o tuvieran referenciado su nombre, se identificaran con los nombres que les estaban poniendo. Dice aquí en Daniel 1, 6, 7, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les empezaron a cambiar sus identidades a través de sus nombres. Para el pueblo judío, los nombres eran muy importantes. Y yo doy gracias a Dios en la actualidad a aquellos hermanos que pongan a sus hijos nombres bíblicos, porque esta identidad en Cristo, ¿sí?
es una identidad que queremos desde el principio que se vaya arraigando en sus corazoncitos. Y Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiando a Belsat a través de una deidad babilónica que es Belti y que significa Belti protege al rey. Ananías, cuyo significado es el Señor de la Gracia, le pusieron Sadrach, que significa mandato de Aku, que era su dios de la luna. Misael, que es una pregunta que dice ¿quién es como Dios? Le pusieron Mesach. Otra pregunta que es ¿quién es como Aku? Y Azarías, que es el Señor es mi ayuda, le pusieron Abed-Nego, servidor de Nebo. Y estos nombres que realmente honraban a Dios con cada vez que eran pronunciados su identificación, su identidad como hijos de Dios, al estar siendo nombrados por estos nombres babilónicos, querían que empezaran a caer en la tentación de identificarse con esas personas, con esas raíces babilónicas. Y esto que está haciendo, que hizo el rey de Babilonia con estos jóvenes, es lo que actualmente está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros hijos y con nuestras hijas. El enemigo no desea que nosotros le rindamos y nuestros hijos la gloria a Dios, y está trabajando a través de nuestras identidades, está trabajando a través de copiar modelos, copiar personajes, copiar gente de la farándula, deportistas. Y si se dan cuenta, hoy en estos, 20 años, se ha dado muchísimo los tatuajes. Siempre ha habido tatuajes, ¿están de acuerdo? Pero ahora está a todos lados. O sea, de plano que ya el récord Guinness ya se quedó corto con la cantidad de identidades que está tratando la juventud de poder copiar, ¿sí? Inclusive podemos ver a algunos chiquillos que, queriendo jugar, les compran tatuajes de esos que se pegan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Le estamos diciendo a nuestro hijo, tienes permiso, no te preocupes, cuando ya tengas más y te puedas pagar tu tatuaje, te lo pones de verdad. No, ¿sí? Y es lo que ha estado haciendo la corriente del mundo, contrarrestar la influencia que les debemos nosotros dar a nuestros hijos con la corriente del mundo. Y esto a través de todos los medios que hoy tenemos a nuestro alrededor. Por eso es importante cuidar qué estamos viendo, qué estamos haciendo, para que protejamos nuestra identidad, la identidad de nuestros hijos. Hoy ya no nos llevan a Babilonia. Babilonia viene hacia nosotros y la tenemos en la mano, ¿sí? En nuestros hogares se han metido cantidad de influencias del mundo a través de los medios sociales. Esto ya es normal en nuestro mundo, en nuestra vida diaria, ¿sí? Y no por eso estamos diciendo que esto esté mal, ¿sí? Esto es un medio, una herramienta hoy en día, ¿sí? Pero lo importante es que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que anteriormente, cuando yo era más chavo, hace poquitos ayeres, había sigue existiendo Disney, y Disney en verdad sí tenía contenido muy padre, tenía contenido de mensaje, y todos recordarán cuando éramos niños y veíamos esas series padrísimas, ¿no? Esas películas y que mensajes, no sé, no voy a decir nombres, pero son los de este lado, y podíamos entonces, pues con toda confianza, ver a nuestros padres, sin ningún problema nos dejaban ver todas esas series y aprendíamos mucho, ¿no? Inclusive, y estábamos contentos cada vez que acababa alguna película y le decíamos a nuestro papá, a nuestra mamá, qué pasaba, y se lo decíamos una y otra vez, y ya, y así había una repetitividad, estábamos identificándonos con los personajes, ¿de acuerdo? Y hoy, ¿qué pasa? Hoy hay contenido como el de este lado, que realmente es un contenido de la misma casa que ya no tiene ningún valor. Ya no hay ningún valor en el contenido. Y bueno, gracias a Dios que, por ejemplo, hay medios, hay recursos cristianos que nos están alertando constantemente. Y si usted, por ejemplo, no es de los que está muy afín de ver qué están viendo sus hijos, yo le recomiendo en el amor del Señor que tenga mucho cuidado con eso. Y que, por ejemplo, se empiece a preparar. Hay como decía, contenido donde hay hermanos que específicamente se dedican a analizar el contenido de las películas nuevas.
para ver qué adoctrinamiento, qué mensaje, qué ideología está trayendo ahora, ¿sí? Y por ejemplo, en nuestro caso, sí hacemos y vemos las películas, pero ya cuando de repente empezamos a ver algo extraño, decidimos seguir o decidimos cortarle. Si decidimos seguir, decidimos explicar qué está pasando, por qué lo están haciendo de esa manera, para que nuestros hijos, porque están en el medio, o sea, de repente no podemos ocultarlos, ¿sí? No podemos, ¿sabes qué? Cierro esto, rompo esto y a ver qué pasa. No, estamos en este medio, lo que importante es no dejarlos solos, ¿sí? No dejarlos solos con ver qué están viendo, qué están haciendo. Nosotros mismos, si nos encontramos en Babilonia, metidos en Babilonia misma, no vamos a poder identificar esto, pero hoy tenemos la oportunidad de poder filtrar nuestros sentidos espirituales para poder estar apercibidos, para que nuestros hijos no se vean confundidos con lo que están viendo actualmente, ¿no? Luego me hacen preguntas, ¿verdad? Difíciles, ¿eh? Y yo digo, ¿dónde lo vistes? No, pues esto. Ok, y entonces ya empezamos a explicar, porque por ejemplo anteriormente, como ustedes saben, a nuestros hijos los tenemos aquí, pero anteriormente cuando los teníamos en otra escuela, les ponían películas que de plano mi esposa y yo habíamos decidido que no iban a ver y ya las veían ahí. Entonces nos contaban y dijimos, vamos a verla y vamos a explicarles qué está pasando, por qué esto, por qué aquello, y qué sucedió y por qué fue así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos nosotros que dejarnos permanecer nosotros mismos en Babilonia, porque si no, entonces no vamos a poder guiar a nuestros hijos. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo no hace estas cosas al azar. No es porque se le ocurrió a alguien y ya, no, está en un plan fríamente calculado desde el principio y lo está llevando a la práctica en estos últimos tiempos por completo, ¿sí? ¿Cómo planea el enemigo ponerse a la obra de Dios en el mundo? Ya sabemos que dice su palabra, que Él vino para matar y destruir. Y dice en Apocalipsis, se le da un nombre, Apolión, que significa el destructor. ¿Y qué significa, qué es destruir o destrozar? Significa crear caos, hacer estragos, arruinar, derrumbar, destrozar. Y esto es lo que ha estado pasando en el mundo a través de todas las generaciones. Hay alguien que se dedica a destruir la obra de Dios en el mundo. Y este destructor ha estado obrando libremente a través de todas las generaciones en los hombres. Ese es el permiso que Dios le dio. Acuérdese que Dios lo puso y le dio potestad, ¿sí? En este mundo. Y a nosotros nos puso en este mundo, ¿sí? Entonces, estamos en una ecuación complicada. Pero al final no estamos solos. Tenemos recursos, tenemos a Dios, ¿sí? Y que pedimos su sabiduría para poder llevar y hacer correctamente lo que Dios nos ha permitido. Esta estrategia que el enemigo ha estado haciendo, este plan, como digo yo, lo que estamos viendo no es al azar, es fríamente calculado y debemos estar cuidando lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, para mantenernos firmes. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta estrategia es global. Y regresándonos a las experiencias de qué es lo que ven, muchas veces yo recuerdo, porque las tengo muy presentes, les vuelvo a poner a mis hijos esas cosas que yo veía de antes, pero como tienen animación del anterior, o sea, dibujos animados, mis hijos les aburren, ¿sí? Ellos ya son de la era, de esta era, ¿no? Así toda animación por computadora y ya no se les hace entretenida la animación anterior. Les digo, vean el mensaje. No, queremos ver. Entonces, a lo que voy, hay que tener cuidado y ver qué estamos viendo, acompañarlos, ¿sí? Y si no puede acompañarlos, déjelo algo que ya sabe de qué se trata, para que no tengan cuidado de que alguna nueva experiencia, algún nuevo adoctrinamiento llegue hacia sus corazoncitos. ¿Y qué pasa, hermanos? La realidad es que inclusive aún estar al pendiente de nuestros hijos, esto no garantiza
que el día de mañana nuestros hijos puedan honrar y darle la honra y la gloria a Dios. No lo garantiza, porque depende de ellos, ¿sí? De qué sembramos nosotros en sus corazoncitos en esta época, en este momento. Pero ellos van a tener una madurez, van a tener un carácter formado por nosotros mismos o por el descuido de nosotros, donde van a tomar su decisión. Una decisión que les va a permitir salvar sus almas o no les va a permitir salvar sus almas. Porque hoy, inclusive, en muchos lugares podemos ver hermanos firmes en la fe, pero los hijos están totalmente alejados, porque ellos han tomado su propia decisión, y estoy seguro que cada uno de esos padres sigue constantemente orando por sus hijos, porque no va a estar a gusto hasta que sus hijos reconozcan al Creador. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, desde pequeños, estar ahí pendiente de qué están haciendo. ¿Sí? El enemigo está tratando de aislar a nuestros hijos en dos vertientes: el aislamiento de la influencia como padres, como nosotros, y el aislamiento de Dios también. Y bueno, para evitar el aislamiento como padres, debemos de pasar tiempo con nuestros hijos. Debemos de pasar tiempo con nuestros hijos. Muchas veces no es fácil, de verdad no es fácil, ¿sí? O sea, y lo vemos en nuestro tiempo. Yo creo que muchos de nosotros, algunos tienen hijos iguales de la edad de los míos, o algunos ya tienen hijos mayores, o algunos apenas están iniciando. Pero no es fácil, de verdad, contrarrestar los medios, contrarrestar las influencias que el mundo está presentando, ¿sí? Pero es nuestro deber, es nuestro deber. O sea, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como padres de qué hicimos con eso que Él nos dio, con eso que Él nos entregó, ¿sí? Mi esposa y yo hemos decidido crearles recuerdos a nuestros hijos, recuerdos bonitos, ¿sí? A raíz de lo que ustedes saben que pasó, nos enfermamos. Dios habló mucho a nuestro corazón, y muchas de las cosas que pudieron ahí quedar grabadas en este aprendizaje fue que nuestros hijos tienen también muchísima prioridad. Tienen muchísima prioridad, ¿sí? Entonces mi esposa y yo decidimos crear recuerdos bonitos, crearles recuerdos para que ellos se afiancen de esos recuerdos. Cuando sean grandes el día de mañana, regresen hacia esos recuerdos, hacia eso que Dios ha puesto, ¿sí? Dice Deuteronomio 6 que debemos de enseñarles la palabra de Dios en el camino, en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando duermas, en todo momento. Dice 6:7 de Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo que me ha gustado mucho y que mis hijos son, digamos, proactivos en eso, es que a ellos les gusta la tecnología, ¿no? Entonces cuando luego me quieren usar la compu, independientemente tienen su tiempo de esparcimiento, son niños, cuando quieran usarla, les digo: ¿saben qué? Hazte una presentación, hazte unos imágenes, PowerPoint, pon un versículo y ya se los imprimimos, ¿sí? Y así se imprimimos muchos, ya en total que luego los tuvimos que quitar porque ya estaban todos ahí, pues ahora sí que no estaban bien ubicados, ¿no? Pero la idea es esa, que podamos constantemente. Yo estoy seguro que muchos de aquí, Dios ha puesto en su corazón el poder estar con sus hijos y orar por ellos, tener un momento con ellos, ¿sí? Y también nos pide pues tiempo, y cada quien quiere un tiempo aparte, independiente. Por eso menciono que luego no es fácil, ¿sí? Porque pues está el trabajo, están las aflicciones del día a día. Pues hay que hacernos un espacio, hermanos, de verdad. Dios ha hablado muy fuerte de mi corazón a través de esta palabra. Tenemos que hacernos un espacio para convivir con ellos, aprender a conocerlos, aprender a pensar qué es lo que están ellos en sus cabecitas en ese momento, deduciendo, y nos vamos a llevar increíbles sorpresas y agradables experiencias. Pero ¿qué pasa también con los más grandes? Con los grandes es un poquito más difícil, ¿no?
Y esto lo podemos ver hoy en estos tiempos de que todavía muchos están en línea, muchos están en su cuarto, estudiando, tomando sus clases, haciendo tareas, ¿sí? Estoy seguro que más de un caso podremos referenciar a que están todo el día en su cuarto, no salen más que para comer, están todo el día en su cuarto. Aquí la pregunta es, ¿qué hacen todo el día en su cuarto? ¿Qué están haciendo? ¿Tarea todo el día? ¿Clases todo el día? Fíjense bien, hermanos, el mundo está adoctrinando a nuestros jóvenes, tienen vía libre, está adoctrinándoles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están ocupando todo su tiempo en su cuarto, en su habitación? ¿Sabemos qué estamos viendo, qué están viendo nuestros hijos adolescentes? ¿Sabemos qué están viendo adentro de sus cuartos? Aquí, esto se lo he aconsejado mucho a algunos que conozco que tienen hijos adolescentes. Haz una auditoría. ¿Qué están viendo en sus dispositivos, en su compu, en su tablet, en su laptop, en su celular? Haz una auditoría. Ve qué páginas ha visto, en qué ha ocupado su tiempo. No todo el tiempo está haciendo tarea, eso por segurísimo. Fuimos jóvenes también nosotros, o no lo sabía usted, hermano, que no ocupamos todo el día haciendo tarea, ¿verdad? Entonces, puede hacerles una auditoría, y si no sabe cómo, acérquese con hermanos que más o menos tienen una idea para que lo puedan apoyar. A lo mejor son papás que como que no se les da mucho la tecnología. Siempre va alguien que pueda apoyarles, asesorarles, ¿sí? Si no, con todo gusto, hermanos. Ahora, el problema también principal es que cuando se audite y no veas nada, ahí sí es un problema complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente con toda alevosía y ventaja está metiéndose en modos incógnitos, revisando no sé qué cosa. Sí, hermanos, existen los modos incógnitos, es decir, usted entra, no sabe nadie que entró y vuelve a salir. Se puede revisar esto también. Ahí tenemos que preocuparnos más. Tenemos que estar al pendiente, de verdad al pendiente. Nuestros hijos están siendo adoctrinados y nosotros les estamos permitiendo que Babilonia esté con ellos en ese momento, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros estar con ellos y dedicarles tiempo. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Alguien va a tomar nuestro lugar. Y ciertamente no van a tener las mejores intenciones. La influencia de la gente de Dios es importante que pueda ser permeada en nuestros jóvenes. Si usted conoce o tiene jóvenes y conoce jóvenes que, pues digamos, de alguna manera están más influenciados en la palabra de Dios, pues invítelos, acérquelos a ellos. ¿Sí? Acuérdese que es la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Va a valer más que se acerquen a alguien que está más acercado hacia la palabra de Dios que aquellos que están más alejados. Y jóvenes, los que puedan estar aquí escuchándonos, también en el video, ¿sabían ustedes que el gozo que Dios da es a través de la obra, del servicio? Tienen un potencial enorme para servir a Dios, pero potencial tremendo. Literalmente, a sus alcances no hay nada que se les pueda hacer frente a sus alcances. Depende de ustedes. Y si hoy en estos tiempos se ha visto disminuida cierta actividad de jóvenes, es también para que valoremos lo que ya teníamos y demos una mirada para poder trabajar hacia adelante. Chicos, pongan sus ojos en Jesucristo. No los dejen en modo incógnito. Que sea Dios hablando a sus corazones, porque esa influencia va a permanecer en sus vidas. Hay un estudio
que se hizo en el 2015 en Harvard. Bueno, Harvard tiene algunas cosas que a los ojos de Dios ya no son tan correctas, pero todavía siguen haciendo cosas interesantes de investigación. Entonces, ellos hicieron un estudio acerca de la influencia que se tiene desde el recién nacido hasta los 18 años más o menos, ¿sí? Hablan de 936 semanas y representan esa influencia como unas canicas. No sé si alguien ya ha visto eso. Ponen gráficamente un bote con canicas y cuando nacen aquí tienes 936 canicas de influencia hacia tus hijos, ¿sí? Y todo lo que sean los medios, si los llevas a la iglesia, a la escuela bíblica, o si estás en un lugar donde hablan la palabra, o lo que sea, la influencia estará a partir de esas 936 semanas. Y conforme va avanzando la edad, esas canicas gráficamente van disminuyendo, se van haciendo menos, ¿sí? Hasta que llega un momento ya en la parte final de la preparatoria, inicios de la universidad, donde la influencia, las canicas prácticamente ya han desaparecido y ya quedan muy pocas por influenciar. Entonces voy a pasar un video, 2 minutos, para que puedan ver esta parte. No pude conseguirlo en español, discúlpenme, tiene subtítulos, espero que podamos entender la idea y escuchen el video, ¿no? We think spending time with kids and teenagers is one of the most important things adults can do. Seriously, if you're a dad, mom, teacher, coach, aunt, uncle, leader, pastor, grandparent, guardian, or volunteer, you're probably already making kids a priority in your life. So we know that what you do this week matters a lot. I know it may not seem like it does sometimes, but it does. I want to show you something visually because it just helps you understand why. This represents how many weeks you have with the average kid from the time they're born until they graduate from high school. It's 936 marbles. It seems like a lot, but it goes by fast. For example, if a kid is 9 years old, you've already lost half your marbles. You're down to 468 weeks. It also means you only have 312 marbles before they get their driver's license. After that, you only have 4 more summer vacations with them before they probably move out. You did know that, right? That one day they will move on? I mean, they will still speak to you occasionally, probably. You will still see them during some of the holidays, but it's never really going to be the same again. No, I'm not trying to depress you. I'm just trying to illustrate how fast it really goes and to raise the bar a little on what happens this week. And if you happen to be a group leader in a church, you get about 50 weeks you can influence a kid or a teenager each year. Actually, when you take out holidays, sports, sick days, other random events, you'll actually only physically see these kids during about 40 of those weeks, for about an hour a week. That's only about 40 hours to convince them about the things that matter most in life. The bottom line is this: you're losing your marbles, or your weeks, however you want to think about it. But don't think of that as a negative. That's why you need to play for keeps. With every week that passes, with every marble you lose, you are making history. You're increasing your sphere of influence in a kid's life. Playing for keeps simply means you get serious about what you do with your time. We just think if you stop occasionally and count your weeks, you'll tend to make your weeks count a little more. Then you'll just become more intentional about doing the things that matter most. That's why we wrote Losing Your Marbles, Playing for Keeps, because we believe what you do this week matters. And we had a few ideas about how to make it matter even more. Es importante esto, la influencia que tenemos, el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Y debe ser nosotros, no el mundo. El mundo no va a darles nada de provecho, pero nosotros sí. La decisión será de ellos al final, pero ya tendrán una base y nosotros habremos descansado de que hicimos lo correcto. ¿Y qué pasó con Daniel? A Daniel se le llevaron a los 14 años. Él había sido influenciado correctamente por sus familiares, por su pueblo. Le enseñaron la fidelidad a Dios. Ahora pregunto, si a nosotros nos hubieran llevado a esa edad, a nosotros, a usted y a mí, como les decía hace un momento, ¿se acuerdan cuando tenía 14 años? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? O ahora, a nuestros hijos, ¿qué pasaría con ellos?
¿sí? Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con ellos será quebrantado. Por eso Nabucodonosor lo primero que hizo fue aislarlos de toda buena influencia. ¿Cómo estamos nosotros influenciando a los nuestros? Cuando sean grandes, decíamos, tomarán sus propias decisiones. Pero mientras estén bajo nuestra tutela, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y como padres tenemos que tomarnos muy en serio y no a la ligera todo esto. El tiempo, hermanos, de verdad es complicado, y peor aún, el tiempo se acaba, ¿sí? Es como ese reloj de arena. ¿Se ha visto los relojes de arena? Que va cayendo y así como que, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué no se detiene? El tiempo desde la fundación del mundo va en cuenta regresiva, y ahora estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y el enemigo quiere que pensemos y actuemos como el mundo, y que pasemos ese patrón a nuestros hijos de las cosas que el mundo está dando. Por eso hoy cientos, miles han dejado estos lugares, han dejado estas cuatro paredes, han dejado de congregarse, han dejado de recibir la palabra de Dios por estar en el mundo. Pero ¿qué pasó con Daniel y sus amigos? Nabucodonosor lo intentó, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos tomaron una decisión. Aún cuando les cambiaron a ellos muchas cosas a su alrededor, los aislaron, los adoctrinaron, los asimilaron, los reidentificaron, lo que no pudieron hacer fue cambiarles su forma de pensar con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque llevaban eso muy arraigado en sus corazones. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Nabucodonosor intentó cambiar todo, absolutamente todo, pero no pudo. La convicción que Daniel y sus amigos tenían era demasiado fuerte, ¿sí? Podemos leer ahí Daniel 1:8-9, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y de ahí nos brincamos al 17, donde dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y letras, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de que los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y nosotros podemos ver, hermanos, que Daniel y sus amigos entendieron claramente este mensaje, esta palabra que estaba arraigada en sus vidas, porque no se las dieron fáciles. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si lee adelante en los capítulos de Daniel, pasaron por muchas pruebas, tanto él como sus amigos. No se las dieron fáciles. Aun cuando tenían todo para perder, todo estaba en su contra. Ya no estaban en su casa, estaban ante otros dioses, ante otras autoridades, estaban solos, tuvieron todo en su contra, se mantenieron fieles. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos jóvenes tenían bien claro eso, que podían hacerles daño físico, pero su convicción no la podían mover. Un día, todos, absolutamente todos nosotros, vamos a estar ante la presencia de Dios. ¿Sí están de acuerdo? Nadie nos vamos a escapar de estar en la presencia de Dios. Y vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que pasó en nuestra vida. ¿Y sabe cómo podemos salir bien librados de esta? La única manera de poder salir bien librados de esta es en este momento
en que Dios habla a tu corazón para que lo reconozcas a través de Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y que esto cambie tu vida. Cambie tu vida para rendirle la honra a Dios y seguirle por siempre. Es la única manera, a través de esta palabra, a través que el Espíritu Santo obre en esa transformación en cada una de nuestras vidas. Y cuando estemos en la presencia de Dios, no tengamos que avergonzarnos. Amén. Hoy en día nuestra preocupación principal debe ser, como hijos de Dios, quedamos que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, amén, es agradar a Dios, agradarle a Dios. Y esa debe ser nuestra preocupación principal. Si con tus labios tienes miedo de hablar de Jesucristo a otras personas, que a tu jefe, que a tus vecinos, que a tus amigos, que a tus conocidos, estás teniendo miedo a la persona equivocada. Debemos de tener temor a nuestro Dios y honrarlo con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Y yo hago una pregunta, hermanos. ¿Dónde creen que Daniel esté en estos momentos? ¿Dónde? En la presencia de Dios, amén, por todos los que dijeron eso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Ellos no fueron los únicos. ¿Se acuerdan que en la lectura dijeron que trajeron jóvenes? Hace referencia a estos 4, pero trajeron más jóvenes, ¿sí? Trajeron más jóvenes al cautiverio para enseñarles y adoctrinarlos, ¿sí? Y muchos de estos jóvenes sucumbieron ante Babilonia, sucumbieron ante la tentación de lo que ahí se estaba ofreciendo. Recordemos, como decíamos al principio, que Israel fue sometido a la cautividad. Israel como nación fue acabada, pero se mantuvo un Israel espiritual en ese remanente, en jóvenes como Daniel y sus amigos, que lejos de doblegarse ante las costumbres que los estaban atacando día a día, constantemente, en todo momento, se mantuvieron fieles. Amén. Y ciertamente nosotros vivimos en una situación igual de complicada. La que ellos vivían era una situación difícil, estaban en Babilonia misma, ¿sí? Donde el paganismo, todo lo que estaba lejos de Dios, ahí estaba, ¿sí? Y ellos tenían que estar en ese medio inmersos, manteniendo su integridad hacia Dios. Hoy la situación con nosotros también es lo mismo, ¿sí? También es lo mismo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. La maldad hoy en día está a pasos agigantados en nuestro mundo. Daniel tuvo que vivir en Babilonia y estar al servicio de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y cada uno de estos reyes, a través del testimonio y la integridad de Daniel y sus amigos, pudieron también honrar y reconocer al Dios de Daniel. ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor perdió la razón? Y cuando le fue de vuelta, ¿qué fue lo primero que dijo? Que reconocía al Dios de Daniel, ¿sí? Como el único y soberano. Y cada uno de estos reyes, en su respectivo tiempo, así lo hizo. ¿Y todo por qué? Por el testimonio de 4 jóvenes que fueron en pacto y se mantuvieron íntegros. ¿Y qué tenía Daniel de diferente con respecto a nosotros? ¿Eran extraterrestres? No, ¿verdad? Eran como usted y como yo, solo que ellos se mantuvieron fieles ante las circunstancias, fieles ante cualquier circunstancia. Dice aquí Pablo en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero
en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Daniel estuvo trabajando en el palacio del rey por 4 administraciones. Era un hombre de estado, era un hombre con cierta influencia. Y a lo mejor ustedes dirán, pues que Daniel está de joven y esto es para jóvenes, pero Daniel llegó a Babilonia a los 14 años, pero estuvo hasta la escritura de este libro a 90 años, ¿sí? Vivió toda su vida en Babilonia y toda su vida se mantuvo fiel, y es tal esa fidelidad que cuando leí este versículo me quedé apantallado. ¿Se acuerdan de que les dije que la pregunta que les hice un momento, ¿dónde estará Daniel en estos momentos? En la presencia de Dios. Dios mismo lo verificó en los tiempos del profeta Ezequiel, que más o menos fueron tiempos equivalentes, pero Ezequiel lo profetizó de esta manera, así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ezequiel 14:12. Esto quiere decir, hermanos, que si Dios viera una nación que se rebelara contra él, y ahí hubieran estado Daniel, Job y Noé, solamente a ellos los hubiera salvado por esa fidelidad que ellos presentaron, ¿sí? Y Daniel fue un hombre como usted y yo, con tentaciones, y dice la Biblia que también fue un hombre pecador, porque solamente hubo un hombre justo que no hizo pecado, que fue Jesucristo. Todos los demás pecadores en un grado u otro, pero pecadores al fin, ¿sí? Y Daniel se está gozando en la presencia de Dios, y no solo él, sino también muchos hombres y mujeres que vivieron antes y honraron a Dios ante todas las cosas. Y esa debe de ser una promesa en nuestras vidas, un anhelo, un sueño, estar junto a Dios y poder mirar a todos estos grandes personajes. Porque Daniel fue fiel a la promesa de que iba a venir un Salvador a este mundo, pero hoy nosotros la tenemos mejor. Hoy esa promesa ya tiene un nombre y una vida, y que fue entregada por usted y por mí a través de Jesucristo. Es una promesa cumplida. Daniel no la vio, él escuchó la promesa, pero nosotros ya vimos esa promesa cumplida. Y entonces es de nosotros, hermanos, lo que tenemos que participar nosotros para poder recibir el favor de Cristo, el favor de Dios. Esto debe ser lo más importante para todos y cada uno de nosotros en este día. El rey de Babilonia le dio a Daniel títulos, lujos, todo lo que podía estar a su alcance. Le ofreció su palacio, donde vivir, y más adelante podemos ver a través del libro de Daniel que también fue gobernante de algunas provincias, ¿sí? A través de otros reyes. Pero lo más importante, hermanos, es que Daniel no intercambió esos beneficios que él podía ver en ese momento, ese palacio tan sublime que era Babilonia. ¿Dónde quedó ese palacio? En ruinas, tragadas por el desierto. ¿Y dónde está hoy Daniel? En el palacio del rey. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar, no intercambiar, como muchas veces podemos ver en la historia, en la conquista, como intercambiaban espejitos hacia nuestros ancestros con oro y con objetos preciosos, ¿sí? Y se deslumbraban por eso que brillaba, por esos imágenes, esos espejitos. Hoy no debemos de hacer eso nosotros. No tenemos que intercambiar estos espejitos del mundo, que son pasajeros, y dejar a un lado el palacio del rey que nos está esperando. Imaginémonos
el lugar más hermoso de la tierra. Yo creo que muchos de nosotros, más o bien, hemos tenido oportunidad de poder ir a un lugar muy bonito. ¿Sí están de acuerdo? Aunque sea una sola vez haya ido, ¿sí? Fuera de su casa, ¿sí? Algún lugar bonito que le haya parecido increíble a su corazón. Imagínense ese lugar tan hermoso y tan precioso visto por usted. Esto mismo Dios permite a simples pecadores que podamos verlo. Imagínense lo que Él tiene preparado para nosotros en su reino, en su palacio. O sea, no hay forma de imaginarlo. Nos quedamos cortos. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado algo espectacular para todos aquellos que le amamos. Dios está reservando eso para usted y para mí, si nos mantenemos fieles como Daniel. Daniel es un ejemplo de un hombre que se mantuvo fiel en un mundo caído. Y este ejemplo debemos de tenerlo presente en nuestras vidas. Es difícil si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, imposible, Dios. Pero no luchamos con nuestras propias fuerzas, luchamos por aquel que ya ganó las batallas en la cruz, Jesucristo. ¿Cree usted, hermano, que Daniela tuvo fácil? No. Pero hay un gran ejemplo esto en nuestras vidas. Realmente, ¿cuántas veces hemos sido testigos, desafortunadamente, de muchos casos que han intercambiado los espejitos del mundo por el palacio del rey que dejaron? Y nos asombramos y decimos hace un momento: no nos sorprendamos, mejor cuidémonos de no estar en esa situación también. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro llamado, cuidemos el servicio, cuidemos el propósito por el que Dios nos ha puesto en este lugar. Muchas veces el enemigo tiene la fórmula apropiada para poder tratar de cambiar nuestro switch, y nos habla nuestro deleite, nuestro corazón. Pero ¿qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenemos el tiempo apropiado en nuestra vida. Si hoy usted respira, está a tiempo todavía. Mantengámonos y pongamos nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos al servicio de nuestro Señor. Aún hay tiempo. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay que hacer nuestro trabajo como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Y hoy preguntamos: ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para poderlo hacer? Yo creo que Dios ha hablado a nuestros corazones en esta mañana. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias porque tú eres grande y maravilloso. Eres soberano, glorioso. Gracias, Dios, porque esa promesa, Señor, que Daniel se mantuvo y se aferró, de que ese Salvador llegaría un día al mundo, tú la cumpliste en tu persona, en tu propia sangre, Jesús. Gracias porque Dios fue fiel a esa promesa. Y hoy sabemos, por fe y por entendimiento de tu palabra, que tanto él, Daniel y todos los demás personajes que pueden ser ejemplo para nosotros y que habla nuestra Biblia, nos ha dado ese ejemplo en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Yo te agradezco, Señor, por ese cuidado, Dios, que tú tienes por cada uno de nosotros, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que no es en vano y no es por casualidad, Señor, que tú has preparado esto en este tiempo, en este lugar, ahora. Gracias por la vida de todos los presentes, Señor, de mis hermanos, de todos aquellos que se levantan día a día para mantenerse fieles, en un mundo caído. Gracias, Señor.
que no es nuestras fuerzas, Señor, sino eres tú. Que tu bendición y tu favor nos alcancen todos los días, Señor. Gracias, Jesús, por habernos amado y darnos la oportunidad de ser llamados hijos tuyos, por darnos una identidad en ti, en tu persona, en tu nombre. Hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Todas las cosas son por ti, para ti, y por ti han sido creadas. Señor, ponemos nuestras manos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños en tus manos. Para que seas tú moldeándonos, Señor, para poder llegar al momento en que tú nos llames a tu presencia y ser hallados justos bajo tu misericordia, Señor. No nuestros méritos, sino por la sangre de Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, escuché por ahí algo que se me hizo muy chistoso y la verdad, no sé, todo el mundo sabemos del Facebook, ¿verdad? Y Facebook. Que tenemos que buscar la manera de que tengamos menos Face y más Book. ¿Sí? Dios les bendiga.